Buenas tardes a todos. Saludamos a la gente que nos está viendo en vivo a través de YouTube y a la gente que nos acompaña a través del Zoom. Le damos las buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta segunda edición del ciclo de charlas virtuales del Instituto Argentino de Oceanografía. Este ciclo que nace con la intención de divulgar las temáticas que se desarrollan en el instituto, dando a la vez un espacio en el cual interactuar con la comunidad científica y el público general, de modo tal en el que se pueda conversar y abordar las inquietudes respecto de los temas que se traten. En el día de hoy, el orador será el licenciado Lautaro Gironés, a quien saludamos nuevamente. Hola, Lauti. Y antes de comenzar, les recuerdo que la próxima charla será del doctor Andrés Jaureguizar y el 11 de mayo. El tema que se tratará es el rol del ambiente en la distribución de los peces de nuestras costas. Ahora sí les presento a Lautaro, que es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Nacional del Sur y becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía, donde ha desarrollado y participado en diversos proyectos, ponencias y publicaciones en eventos y revistas científicas internacionales relacionadas con los contaminantes orgánicos persistentes, que es el tema de la exposición de hoy. Además, integra la red de estudios ambientales de la provincia de Buenos Aires y ha realizado una estancia de investigación en Brasil y próximamente habrá una estancia en Italia y otra en República Checa. Ahora sí, Lautaro, te invito a comenzar con la presentación. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por este espacio que nos permite compartir nuestro trabajo con la comunidad. Bueno, como bien dijiste, voy a hablar de contaminantes orgánicos persistentes en el mar argentino y su zona de influencia. Bueno, la charla va a estar estructurada en una serie de 6 preguntas, las cuales serán ¿qué son los contaminantes orgánicos persistentes? ¿Por qué los estudiamos? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cuáles fueron los resultados más destacados hasta el momento? ¿Cuáles son algunos de nuestros próximos desafíos? Y como bonus track, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, ¿qué son los contaminantes orgánicos persistentes? Son compuestos químicos considerados contaminantes prioritarios a nivel mundial. Están regulados por el Convenio de Estocolmo, que es un tratado internacional firmado por 146 países pertenecientes a las Naciones Unidas. Fue firmado en 2001 y ratificado en 2004, y este convenio lo que persigue es la disminución y la eliminación en el uso y producción de estos compuestos químicos. Además, es el que establece qué contaminantes o qué compuestos son considerados contaminantes orgánicos persistentes, y lo hace en base a una serie de criterios. Los criterios que debe cumplir el compuesto para ser considerado contaminante orgánico persistente es, valga la redundancia, ser persistente, que significa que tiene que resistir la degradación ambiental o natural. Se estipula, o está estipulado, que la vida media del contaminante tiene que ser mayor a 60 días en agua y mayor a 180 días en sedimento. Esto es la vida media. Hay compuestos que pueden durar hasta más de 40 años en el ambiente. Acá yo puse un ejemplo de un estudio que hicimos en 3 ríos del sudoeste bonaerense, donde detectamos pesticidas organoclorados que fueron prohibidos hace más de 40 años. Los detectamos hace 2 años. Después, bueno, otra de las características que debe cumplir es que tienen que ser bioacumulables. Esto significa que tienen que tender a acumularse en los tejidos de los seres vivos. Esta característica, sumado a que son persistentes, hace que los organismos tiendan a eliminarlos menos de los que lo consumen. Por lo tanto, los niveles tróficos mayores, los organismos que se encuentran en niveles tróficos mayores, como depredadores tope, por ejemplo, tienden a tener mayores concentraciones de estos contaminantes. Bueno, acá es un ejemplo de cómo sería el comportamiento del DDT en una cadena trófica de una reserva natural africana, donde el cocodrilo tiene más DDT que el resto de los organismos.
Bueno, otra de las características que debe cumplir es que tiene que tener capacidad para ser transportado a largas distancias. Estos contaminantes fueron encontrados en los lugares más recónditos de la Tierra. Se los detecta tanto en el Ártico como en la Antártida. Acá puse un ejemplo que se detectó en el aire antártico, lugar donde nunca se utilizaron y nunca se produjeron, obviamente. Esto es un trabajo reciente. También se han detectado en las fosas marianas a 10.000 metros de profundidad. Bueno, otra característica que tienen, pero que no deben cumplir para ser contaminantes orgánicos persistentes, pero todos los contaminantes los tienen, es que son tóxicos a bajas concentraciones. Yo acá puse un libro que fue determinante en la gestión de estos compuestos químicos, porque se publicó en 1962 y fue el que visibilizó los efectos tóxicos que producía algunos pesticidas organoclorados, entre ellos el DDT, sobre las poblaciones de aves de Estados Unidos, incluyendo el águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos. A partir de la publicación de este trabajo y otras investigaciones, las administraciones nacionales y regionales empezaron a regular el uso y producción de estos contaminantes o compuestos. Además de cumplir con estas características, tiene que ser un compuesto que sea de uso y de producción a gran escala. Estas son las características de los contaminantes orgánicos persistentes. Ahora bien, el Convenio de Estocolmo lo que hace es dividir a los compuestos en dos grandes grupos, de producción intencional y no intencional. Entre los de producción intencional encontramos plaguicidas y químicos industriales. Esto es una imagen del Convenio de Estocolmo, por eso está en inglés. Los plaguicidas son compuestos que se usan para controlar plagas agrícolas o bien plagas urbanas, que pueden ser, por ejemplo, el control de vectores biológicos de enfermedades como la malaria o el dengue. Y los químicos industriales, tienen una diversidad de uso mayor. Podemos encontrar aislantes dieléctricos como los PCBs, que se usan en los transformadores, retardantes de llama, plastificantes y químicos con usos específicos en la industria. Y después están los químicos de producción no intencional, que se producen como subproductos de la producción de otros compuestos. Por ejemplo, en este caso, está mostrando la producción de solventes genera subproductos, algunos contaminantes orgánicos persistentes, y si no, como subproducto de la combustión, principalmente de la combustión de productos clorados. Acá están listados cuáles son los contaminantes que están listados en el Convenio de Estocolmo. Los más conocidos son el DDT, que es un plaguicida, el clordano, el lindano, el endosulfán. Estos se utilizaron bastante acá en Argentina. Después, como químicos industriales, los PCBs son los más famosos, son los que se usaron en transformadores. Y los PVD están cobrando importancia porque son retardantes de llama muy usados, y otros compuestos como pifioas, parafinas cloradas de cadena corta. Y de producción no intencional, los más conocidos, además de los PCBs, son las dioxinas policloradas y los furanos policlorados. Y si están regulados, ¿por qué los estudiamos? Existen fuentes activas de estos contaminantes hacia el ambiente. Si bien los procesos industriales cada vez son más limpios y tienen plantas de tratamiento de fluentes gaseosos y líquidos más eficientes, muchos de los contaminantes de producción no intencional se siguen produciendo y se van a seguir produciendo. Además, el Convenio de Estocolmo establece ciertas excepciones para el uso de algunos de estos compuestos. El caso típico es el uso del DDT en zonas muy pobres, africanas o asiáticas, para el control de la malaria, el control del mosquito que transmite la malaria. Este
pesticida es muy económico y tiene muy alta eficiencia, entonces la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Y bueno, estos países no pueden acceder a un pesticida con igual eficiencia, pero un poco más caro. Y la otra entrada activa de contaminantes que fueron prohibidos de uso intencional es el uso ilegal de plaguicidas o de compuestos o de químicos industriales. Otra fuente activa hacia el ambiente son las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son lugares que están muy contaminados y que actúan como fuente de lugares menos contaminados, sean basurales, sean suelos industriales, suelos agrícolas con un uso muy intensivo de plaguicidas. Bueno, y después están las plantas de reciclaje, que serían un gris entre los dos, porque por un lado actúan de fuente secundaria, porque son lugar de acopio de residuos, y por otro lado reingresan productos que tienen asociados o que tendrían asociados contaminantes orgánicos persistentes. Bueno, no lo dije, pero muchos de estos contaminantes se utilizan en los plásticos, se utilizan como plastificantes, como retardantes de llama. Bueno, además los estudiamos porque algunos de estos compuestos aún se encuentran en concentraciones que podrían generar daño en los seres vivos. Este es bueno, en este mapa, después lo voy a explicar más adelante, pero lo que se muestra es que las concentraciones en los sedimentos costeros de Argentina, en algunos sitios, supondría un riesgo en comparación con niveles guías internacionales para los seres vivos asociados a esos sedimentos. Y bueno, por otro lado, la información sobre estos contaminantes, sobre la mayoría de estos contaminantes, en la mayoría de los ambientes es escasa o es nula, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Además, su estudio nos permite determinar zonas prioritarias para la gestión y la remediación ambiental. La remediación ambiental es sanear, limpiar un lugar que está contaminado. Por otro lado, evaluar nos permite a nosotros o a los administradores, a los tomadores de decisión, evaluar cuál es el resultado de la gestión y regulación de la producción y uso de estos contaminantes. Es decir, si el Convenio de Estocolmo y la regulación interna ha sido exitosa o ha sido un fracaso. Por otro lado, no solo es importante determinar las concentraciones ambientales, sino también, por ejemplo, asociadas a un sedimento, sino también evaluar cuán disponibles están esas concentraciones para los seres vivos, lo que sería biodisponibilidad. Bueno, esto es más complejo. Por otro lado, además, estudiarlos nos permite entender cómo se comportan y cuál es su destino ambiental. Esto es, una vez que el contaminante ingresa en el ambiente, bueno, ¿qué le pasa al contaminante? Si se mueve, si queda asociado a alguna fase dentro de las que se divide el ambiente, si va cambiando de fases, es muy complejo porque estos contaminantes los podemos encontrar en el aire, en el agua, en el sedimento, asociados a partículas en el aire, asociados a partículas en el agua, en el sedimento y también disueltos. También pueden estar asociados a consumidores primarios, secundarios, terciarios, y además, además de lo que es la partición entre las distintas fases de un ecosistema, empiezan a jugar otros factores como el movimiento de estas fases y la intensidad de la fuente y el tipo de fuente. Entonces, bueno, con todo eso, nosotros intentamos entender cómo se comporta el contaminante en el ambiente. A su vez, esto permite comprender cómo se comportarían otros contaminantes similares, que aún no fueron regulados o que no fueron estudiados. Algunos contaminantes, voy a pasar dos, por ejemplo, los clorpirifos y los piretroides, que son el principio activo del RAI, el piretroide, son compuestos que no están regulados por el Convenio de Estocolmo todavía,
y quizás nunca se regulen, pero al menos no están regulados. Entonces, nosotros podemos entender cómo se comportarían esos compuestos sin estudiarlos. Y a su vez podemos generar argumentos que promuevan la regulación de estos contaminantes, porque como dije anteriormente, no es lo mismo que un contaminante esté asociado a un sedimento y no esté biodisponible a que esté biodisponible para los seres vivos. Y por otro lado, hay otros contaminantes como las dioxinas policloradas, los furanos, naftalenos policlorados y otros, que son muy difíciles de estudiar, son muy caros de estudiar, se necesita un equipamiento muy sofisticado, que en Argentina no hay, o en Bahía Blanca no hay, en Argentina hay 1 o 2 equipos y bueno, no se pueden estudiar, entonces podemos extrapolar la información que nosotros generamos a este tipo de contaminantes. Bueno, y por otro lado, estudiarlos nos permite analizar los efectos nocivos, la toxicidad en especies sensibles locales. En general, todos estos contaminantes ya se vieron que son tóxicos, ya sabemos que son tóxicos, pero los estudios se suelen hacer en especies modelo o en especies locales de países desarrollados que hicieron los niveles guías, Estados Unidos, Canadá, países de Europa. Entonces, las especies son distintas alrededor del mundo y nuestro objetivo sería estudiar cómo afecta a las especies locales. Y esto lo hacemos a través de estudiar cambios a nivel bioquímico, lo que se llaman biomarcadores, que son indicadores de estado de salud. Es algo similar a un estudio de sangre que nos hacemos los seres humanos, que nos dan una información y nos indican cómo está nuestra salud. Y después también a través de cambios a nivel ecológico. Es decir, si cuando hay, por ejemplo, cuando hay más concentración de algún contaminante, la población de copépodos bentónicos, que es algo que estamos haciendo, disminuye o aumenta. Bueno, esas cosas. Bueno, ¿y cómo los estudiamos? Un poquito ahí dije, pero vamos a ver en detalle. Primero, lo que se necesita es un gran equipo de trabajo, del cual estoy orgulloso. Uy, acá no veo. Bueno, yo pertenezco y participo en el grupo COPS, que pertenece a Química Marina del Instituto Argentino de Oceanografía. En este laboratorio estudiamos no solo contaminantes orgánicos persistentes regulados por el Convenio de Estocolmo, sino también estudiamos hidrocarburos, principalmente hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son los de mayor importancia ambiental. Estudiamos plaguicidas de uso actual, pesticidas fosforados, pesticidas piretroides. Estudiamos plásticos y también estudiamos microplásticos. Y todo esto lo estudiamos en sistemas continentales como ríos, lagos, lagunas. También lo estudiamos en aire. Estudiamos en sistemas costeros, estuarios, marismas, playas, y en sistemas netamente marinos, en plataforma y talud continental. Bueno, como fundador y coordinador de lo que sería Química Marina, está el investigador doctor Jorge Eduardo Marcovecchio, y como coordinadores del laboratorio de COPS está el doctor Andrés Arias y la doctora Ana Carolina Ronda. Y después el equipo se compone por becarios doctorales y postdoctorales y personal de apoyo. Pues la imagen queda al final. Bueno, antes de empezar con una investigación, esto de la pregunta era cómo lo hacemos. Antes de empezar con la investigación tenemos que hacer un trabajo previo. Lo que planteamos es un interrogante o un tema de interés que puede surgir tanto de investigaciones anteriores del grupo de trabajo como de la revisión de otras investigaciones o bien como una demanda de la sociedad. Una vez que tenemos el tema de interés y el interrogante, revisamos el estado del arte del tema. ¿Qué significa esto? Revisamos y analizamos otras investigaciones para saber qué es lo que se hizo hasta el momento, qué es lo que se hizo recientemente y qué es lo que faltaría hacer. Es básicamente algo así como decir dónde estamos parados, averiguar dónde estamos parados en el tema. Bueno, una vez que hacemos esto, elaboramos un proyecto, vemos la factibilidad del proyecto
y buscamos financiación en entidades públicas nacionales, como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, las universidades, ONGs internacionales u otros organismos. Y si no, nos financiamos con trabajos a terceros, ya sea del sector privado o público. Bueno, una vez que tenemos el dinero para hacer el trabajo, empieza el trabajo de campo y de laboratorio. Esto es un resumen muy escueto, pero lo que solemos hacer es realizar muestreos y obtener información de variables ambientales que podrían afectar los datos que nosotros obtengamos. Hasta el momento, en el laboratorio, lo que se muestrearon fueron sedimentos, que son los sólidos que se encuentran en el fondo del mar y en el intermareal, acá, esta zona donde se ve la foto, nosotros estamos muestreando sedimentos. Muestreamos agua, muestreamos aire, muestreamos plantas, muestreamos caracoles también, mejillones, peces, aves, mamíferos marinos y plásticos, y otros, por ejemplo, suelo, bueno, que no puse. Y bueno, además obtenemos variables ambientales, obtenemos datos sobre variables ambientales. Esto es una representación de, en este caso estamos tomando la temperatura del agua, el pH del agua, la salinidad del agua, conductividad. En los ríos medimos el caudal, después determinamos el contenido de materia orgánica de los sedimentos, la granulometría y un montón de variables que pueden afectar las concentraciones finales de los contaminantes. Luego procesamos las muestras en el laboratorio, las analizamos en equipos del IADO, la Universidad del Sur, u otras entidades nacionales e internacionales. Como mencioné, algunos equipos no tenemos todos los equipos nosotros en la Universidad del Sur, entonces algunos análisis los debemos hacer en otras partes del mundo. Y bueno, una vez que tenemos todos los datos, procesamos y analizamos la información, intentando responder el interrogante que justificó el proyecto. Bueno, después lo que hacemos es un trabajo de gabinete y difusión, que básicamente trabajo de gabinete es trabajar con la computadora, y bueno, lo que hacemos es compartir la información generada con otros científicos en congresos o jornadas nacionales o internacionales. En este caso, a la derecha se ven 2 pósters, que es una forma de compartir la información, también pueden ser ponencias, exposiciones, y también la compartimos a través de artículos científicos que se publican en revistas científicas internacionales. Yo acá puse algunos de los trabajos, de los artículos científicos que publicó el grupo de trabajo en revistas internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes. Esta información está en inglés y no es accesible para todas las personas, pero al menos yo, y yo creo que todos los científicos del país están abiertos a compartir su información con sus trabajos con quien se lo pida. Bueno, y otra de las tareas que debemos hacer es difundir nuestro trabajo con la comunidad, con ustedes, a través de las redes sociales, institucionales, medios periodísticos. En este caso, bueno, puse algunas charlas que se dieron, entrevistas televisivas, entrevistas gráficas. Bueno, y ahora, ¿qué resultados obtuvimos hasta ahora? Y esto es lo que más se relaciona con el título de la charla. En este caso lo que hicimos fue una revisión del estado del arte, ver dónde estábamos parados, sobre la concentración de los pesticidas organoclorados, que representan más de la mitad de los compuestos orgánicos persistentes, en los ambientes marinos sudamericanos. Bueno, en este caso, bueno, en el mapa lo que vemos es los lugares, en cada uno de esos puntitos es donde se tomaron muestras, no son todas nuestras, sino que es una revisión bibliográfica. Todos esos lugares se tomaron muestras de distintas matrices ambientales: agua, aire, bivalvos, que son ostras y mejillones, mamíferos marinos, ballenas,
delfines, sedimentos y peces. Bueno, acá destaqué las conclusiones más importantes para la charla. En el trabajo hay más conclusiones y si quieren después se los podemos pasar. Bueno, muchos de los ambientes muy importantes desde el punto de vista social y ecológico no han sido evaluados o fueron pobremente evaluados, inclusive aquellos que podrían estar altamente contaminados. Por otro lado, desde el punto de vista de la distribución espacial, lo que se vio es que las concentraciones son mayores en ambientes semicerrados y cerca de grandes centros urbanos. Esto es en las matrices que no son aire. Estas figuras son de aire. Igualmente, en este caso podemos ver que, por ejemplo, en Río de Janeiro y hacia la costa, todas las concentraciones de los pesticidas aumentan. En el caso de Bahía Blanca, vemos que está el pico de endosulfán en aire. Bueno, y otra de las conclusiones, el objetivo del trabajo también era evaluar si estas concentraciones podrían suponer algún riesgo ecológico algún riesgo, y vimos que sí, que algunos pesticidas podrían generar daño en la biota en varios sitios costeros argentinos y sudamericanos. Estos niveles se compararon con niveles guías internacionales. La calidad, el nivel que se tomó es la guía de calidad ambiental de Noruega, que es el que más contaminantes abarca. Y otro trabajo que es que abarca una buena superficie es donde se analizaron 28 PCBs en delfines franciscanas al sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, las conclusiones, este trabajo fue publicado en 2015 y las conclusiones para esta charla, porque hay más, son que los niveles promedio de PCBs fueron mucho menores a los precedentes más cercanos en el tiempo. Entonces, esto indicaría que la regulación internacional y nacional estaría siendo exitosa. Sin embargo, los niveles de toxicidad determinados en este estudio constituyen un motivo de preocupación para la conservación de la especie. ¿Por qué? Porque 11 delfines exhibieron concentraciones totales mayores al umbral de seguridad canadiense para la protección de biota marina y aviar, que es otra guía de calidad ambiental. Bueno, este trabajo lo que estudió es más local, estudió la distribución espacial de PCBs en diferentes partes del estuario de Bahía Blanca, en lo que sería el canal principal y la zona industrial. Y en este caso, lo que se ve es que los complejos industriales, las zonas industriales, serían la principal fuente de contaminación para el estuario. Esto parece obvio, pero si tenemos en cuenta que los PCBs no solo son de origen industrial, también son de origen urbano, se utilizaron mucho en los transformadores. Y además que los complejos industriales tienen plantas de tratamiento de efluentes, las concentraciones deberían ser similares en todo el estuario. Bueno, y acá lo que marqué es una línea amarilla que también establece un umbral a partir del cual se esperarían efectos probables, tóxicos, ¿no? Efectos dañinos, en la biota. Y en la zona industrial es donde más se superan estos umbrales. La línea roja son efectos adversos frecuentes. Por suerte ninguno lo supera. Bueno, este es un estudio que se hizo, que ya lo mencioné, que se hizo en 3 ríos del sudoeste bonaerense, 2 de los cuales son los principales afluentes del estuario de Bahía Blanca, y en este caso se estudiaron pesticidas organoclorados en caracoles de la especie Crina parchapi, y lo que se determinó, o lo que se vio, es, en primer lugar, que se detectaron. Eso ya es importante porque se supone que están regulados y prohibidos hace más de 40 años, la mayoría. Y por otro lado, que se detectaron en caracoles, es decir, que estarían disponibles para la biota, no solo estarían en sedimentos, por ejemplo. Y otra conclusión aparte es que el endosulfán se encontró en concentraciones medias a altas.
El endosulfán se prohibió en 2013, nosotros el muestreo lo hicimos en 2017. Es probable que las concentraciones sigan estando frescas por el poco tiempo que pasó entre la prohibición y el estudio. Bueno, este es un trabajo que está en revisión, todavía no fue publicado, donde se estudiaron pesticidas organoclorados en peces de 4 especies y diferentes edades o tallas. Y además estudiaron sedimentos del estuario de Bahía Blanca. Los puntos de muestreo fueron el Puerto Cuatreros, cerca de Cerri, y el Canal de Embudo. Y las 4 especies eran zaraquita, gatuso, pescadilla y corvina. Y las conclusiones fueron que los pesticidas organoclorados se encontraron en todas las muestras que se analizaron, al menos un pesticida se encontró en todas las muestras, inclusive peces, es decir, que estarían disponibles para los seres vivos. Además, se detectó el DDT original en los sedimentos. El DDT fue prohibido hace más de 40 años y la vida media del DDT original es menos de 5 años. Esto indicaría o que es una entrada reciente al sistema o que la capacidad de degradación de los sedimentos del estuario de Bahía Blanca es muy baja. Bueno, por otro lado, otra conclusión es que los niveles de pesticidas variaron entre las especies y la edad del pez, y esto se relacionó con la movilidad y la dieta del pez dentro del estuario. Y bueno, una conclusión que da un poco de esperanzas es que el consumo de pescado en el estuario de Bahía Blanca no representaría una amenaza para la salud asociada con los pesticidas organoclorados. Y por último, este trabajo es también una revisión del estado del arte, pero en este caso de los contaminantes orgánicos persistentes en humedales costeros. Lo que revisamos fue los niveles, la toxicidad y cómo se comportarían en estos ambientes. Los humedales costeros que nosotros sacamos y analizamos fueron manglares, marismas y pastos marinos. Acá en el mapa vemos la distribución de esos ecosistemas y son bastante importantes porque cubren casi todas las costas continentales. Y bueno, estos ambientes tienen, las marismas y los manglares son ambientes que se inundan periódicamente, no están siempre sumergidos, y los pastos marinos siempre están sumergidos. Y estos ambientes lo que tienen es, por un lado, son súper importantes porque constituyen refugio, o brindan refugio, brindan alimento, participan en los ciclos de los nutrientes, retienen partículas, evitan la erosión, filtran los contaminantes, y por otro lado son vulnerables por su ubicación geográfica, porque al estar entre la tierra y el mar, están en las costas, y generalmente están en estuarios, y los estuarios son lugares donde desembocan los ríos, y los ríos pueden traer contaminantes. Por otro lado, son lugares que están amenazados por el avance del hombre, porque están en lugares estratégicos para el desarrollo. Bueno, por eso nos pareció importante empezar a estudiarlos y empezar a ver cómo se comportan estos contaminantes en estos ambientes. Y además porque en Bahía Blanca y en un montón de costas patagónicas, un montón de zonas de la costa patagónica, se desarrollan este tipo de ecosistemas. Bueno, acá están las conclusiones principales. Hay un montón de conclusiones en el trabajo. Después cuando salga lo compartiremos a través de las redes sociales del Instituto de Oceanografía. Bueno, las plantas juegan un rol fundamental en la acumulación, en la inmovilización y en la degradación de los contaminantes orgánicos persistentes. Los microorganismos son los principales actores en la degradación de estos contaminantes, y las plantas lo que hacen es ayudar a los microorganismos a que se desarrollen en un ambiente más propicio. Bueno, por otro lado, los estudios sobre la contaminación de humedales costeros y también sobre el rol de las plantas y los microorganismos son escasos, y los contaminantes podrían generar daño en las plantas y en los microorganismos.
pero poco probablemente en las concentraciones detectadas. Igualmente faltan estudios. Y en comparación con niveles guías internacionales, que se basan principalmente en la toxicidad en animales, sí generarían daño. Bueno, ¿cuáles son algunos de nuestros próximos objetivos? Primero, desarrollar capacidad analítica para determinar contaminantes orgánicos persistentes, estudiados pobremente o no estudiados. Esto que decíamos al principio de que hay contaminantes que requieren equipamiento o una infraestructura que aún no tenemos. Bueno, empezar a desarrollarla para poder determinarlos y también los que fueron pobremente evaluados, lo mismo. Analizar la contaminación por estos contaminantes en zonas prioritarias, ya sea por su importancia ecológica o económica, y además por su nivel de contaminación. Otro de los objetivos, que es más específico, que ya lo mencioné antes, es estudiar el rol de los humedales costeros en la acumulación y degradación de estos contaminantes y ver si se puede en un futuro aplicarlo para técnicas de remediación ambiental, de saneamiento. Un ejemplo base podría ser los sedimentos que se dragan en estuarios contaminados, se pueden remediar con la aplicación de estas técnicas. Veremos en el futuro. Y bueno, otro de los objetivos es continuar con el estudio del comportamiento de estos contaminantes que están asociados a otro de los grandes contaminantes que estudiamos, que son los microplásticos. Estos contaminantes no solo se asocian a los plásticos, sino que muchos están incorporados en los plásticos porque en el proceso de producción se incorporaron en los plásticos. Y bueno, como bonus track, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? En primer lugar, reducir el uso innecesario de sustancias tóxicas, como insecticidas, fungicidas, herbicidas. Bueno, por otro lado, gestionar correctamente los residuos propios, especialmente los RAEs, que son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, las pinturas, los medicamentos, los plaguicidas, aceites de motor, productos de limpieza, aquellos que nosotros pensamos que son más tóxicos. Muchos de los contaminantes que hoy están determinados como contaminantes, hace 30 años se consideraban que eran inocuos. Bueno, y otra de las cosas que podemos hacer es denunciar o visibilizar fuentes potenciales de contaminación. Basurales clandestinos, quemas ilegales de residuos, efluentes industriales y locales sin aparente tratamiento apropiado, uso de químicos prohibidos en la agricultura o en la industria. Y bueno, por último, participar y contribuir con ONGs u organizaciones civiles que promuevan la protección del ambiente. Yo acá puse algunas, pero a nivel nacional, internacional y local hay un montón de organizaciones que promueven la protección del ambiente. Y otra de las cosas que podemos hacer es participar en campañas de concientización o saneamiento ambiental. En general, las ONGs tienden a tener estos programas y participar es fundamental, porque bueno, si queremos reducir no solo los contaminantes orgánicos persistentes, sino todos los contaminantes, es una buena medida. Bueno, gracias por su atención y aquí los dejo con la foto del grupo. Muchas gracias, Lauti, por tu presentación muy completa. Incluso por ahí se van generando consultas que las ibas contestando a medida que ibas haciendo tu presentación. Con esto, Ani, perdón. No, déjalo ahora un ratito. En algún momento vamos a reemplazar por el QR para que la gente pueda obtener el certificado de asistencia a esta charla. Y bueno, mientras hacen sus consultas, que pueden hacerlo vía chat, también pueden pedir el micrófono y hacerla en vivo o a través de YouTube. Queremos mandar un mensaje, un saludo especial al mentor de este espacio, a Jorge Bustamante, y a nuestro director, Eduardo Gómez, deseándole que se recuperen pronto. Y bueno, mientras te escuchaba, Lauti, pensaba en esto que decías de la generación de conocimiento y cómo está la historia de Bahía Blanca en cuanto al conocimiento de estos compuestos, y qué relación hay con las estancias que estuviste haciendo en el exterior y las que vas a hacer.
O sea, eso va a contribuir seguramente a aquellas sustancias que quizás no tengamos la metodología en el instituto o en el país como para analizarlas, se me ocurre. Claro. Sí, por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, realicé una estancia en Brasil donde, bueno, lo que hicimos fue empezar el análisis, porque luego, bueno, empezar el análisis de parafinas cloradas de cadena corta y cadena media en peces del estuario de Bahía Blanca. Estos contaminantes no se estudiaron nunca en Argentina y este sería el primer trabajo que se publicaría y a nivel sudamericano y latinoamericano sería o el primero o el segundo. El mismo grupo de trabajo está trabajando también en Río de Janeiro con peces de allá y bueno, ahí veremos si sale el trabajo primero o después. Pero sí, estos contaminantes no se estudiaron nunca y son interesantes. Se prohibieron en 2017. Son interesantes porque son un montón de compuestos y se necesita un equipo, no es muy raro, pero se necesita un equipo especial, que acá en Bahía Blanca no tenemos, y se necesitan estándares, o sea, concentraciones conocidas serían de estos contaminantes que tampoco tenemos. Pero bueno, la idea es en el futuro poder traerlo acá a Bahía Blanca e independizarnos. Y bueno, el trabajo sí, que... porque son nuevos por ahí. Claro, No tenemos y aparte todavía son re difíciles de estudiar, son muy difíciles de estudiar. Cada muestra te lleva como 5 días, es muy difícil de estudiar. Pero bueno, hay que hacerlo. Lauti, si podés dejar de compartir pantalla, así ya nos comparte el QR un ratito. Entonces vos decís, ¿qué muestras se llevarían a analizar? Espera que saco esto. No, yo ya las mandé mandé muestras de peces que procesamos con Ana Laura Oliva. Y son del estuario. Las muestras las procesamos acá, en Bahía Blanca, pero no tenemos el equipo ni los estándares, entonces las mandamos a Brasil y ya nos mandamos los resultados parciales. Yo ahora estoy haciendo todo el procesamiento de la información y eso. Pero bueno, es mucho trabajo, lleva su tiempo. Sí, bueno, ojalá que se puedan concretar esas estadías en el marco de las circunstancias que estamos viviendo. Y en Italia y República Checa lo que vamos a estudiar es contaminantes orgánicos persistentes asociados a los plásticos en marismas. Así que bueno, haríamos ese estudio. La idea es estudiar también retardantes de llama, compuestos que no podemos analizar acá, sí. Hacerlo allá. Porque los retardantes de llama muchos se usan en los plásticos directamente. Entonces, bueno, ver, esos mismos plásticos están en el mar y ver qué concentración tienen y también qué concentración de plásticos hay, porque ver a qué están expuestos los... El objetivo final es ver a qué están expuestos los animales que viven o las plantas que viven en el estuario de Bahía Blanca y principalmente en las marismas. Bien, a ver, Jean, si querés dejar de compartir, cualquier persona que no haya logrado hacer la captura del QR para el certificado nos puede escribir al Facebook de la página del instituto, que con gusto se lo facilitaremos. Ahí está, así nos vemos por si alguien quiere hacer alguna consulta en vivo. Acá hay una pregunta de Coco que dice, ¿los residuos plásticos en la costa patagónica, hay algún proyecto al respecto? ¿Saben algo? No sé, yo no estudio plásticos, pero si está Andrés, capaz que puede contestarnos. Andrés, no sé si querés intervenir. Sí, acá estoy. Bien. Hola. Brevemente, sí, mira, nosotros, ¿quién preguntaba? Coco. Nosotros estamos estudiando, tenemos un proyecto recientemente financiado por la Agencia de Promoción Científica, para el estudio costero en plataforma
maximal de microplásticos y plásticos en el sudeste bonaerense y llegamos hasta el norte de la provincia de Río Negro. En Patagonia tenemos muchos grupos, colegas trabajando, por ejemplo, en el CEMPAT hay un grupo, o dos grupos, trabajando sobre plásticos costeros, estamos hablando de Madrid. Más hacia el sur, en Comodoro Rivadavia, hay otro grupo de personas trabajando también, científicos trabajando en plásticos y microplásticos, el grupo de Federico Márquez. Y más hacia el sur, en el Cadic, en Ushuaia, también hay otro grupo. Por lo tanto, sí, hay proyectos que van cubriendo toda la línea costera. Igual recordemos que la línea costera argentina incluye más de 5.000 kilómetros, ¿no? Difícil de abarcar, es un mar extensísimo, vastísimo, pero bueno, hay diferentes grupos que lo están abordando el tema y lo están haciendo con mucha solvencia, por supuesto con mucha seriedad y bueno, y en eso estamos. Por cualquier cosa, Coco, si quieres algo más de información, después te comunicas con Lauta y te pasamos más info. Gracias, Andrés. Y qué bueno esto de la colaboración entre institutos, porque como todos sabemos, la dimensión de la longitud de nuestras costas es muy grande, al igual que nuestro mar, y creo que no habría otra forma de lograr un buen panorama de cómo está el estado de nuestro país en ese sentido, si no fuera por la colaboración entre grupos, ¿no? Lauta, Gabriel consulta, bueno, te dice felicitaciones por el trabajo, al igual que muchos de los que están presentes en esta charla. Quisiera saber si en países vecinos o en algún lugar donde hayan muestreado existe alguna planta que aplique alguna de las técnicas de saneamiento. ¿Alguna planta bioremediadora? ¿Alguna planta? Sí, se utilizan bastante las técnicas de fitorremediación y de filtrado de efluentes industriales y tratamiento de efluentes industriales. Pero a nivel, lo que sería marismas, en realidad, lo que sería aplicado a contaminantes orgánicos persistentes, se utilizó, en la revisión que hicimos, se utilizó en algunos países chinos, en China, en algunas partes de China, se utilizan para hacer tratamiento se hacen wetlands construidos, humedales construidos, donde se plantan manglares, y en esos lugares se arrojan residuos, efluentes industriales o domésticos, y se utilizan las plantas como promotoras de la degradación. Pero lo que pasa es que estos contaminantes están prohibidos. Entonces, solo se podrían utilizar para algo que ya está contaminado, porque la industria no lo puede tirar, porque no lo puede usar directamente. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de un sedimento dragado, contaminado. En ese caso sí se podría utilizar. Lauti, si yo te consultara una planta como industria que se dedique a este tipo de aplicar estas técnicas para sanear barros o algún ambiente contaminado. ¿Y qué? ¿Si se utilizan? Claro, alguna planta industrial que se dedique a este tipo, a este servicio, digamos. Sí, se utilizan como tratamiento de efluentes. En el país hay varios estudios. En la charla de Vanessa Negrín, ella lo explica bastante bien y da varios ejemplos. Pero bueno, en este caso lo que nosotros queríamos estudiar es cómo se comportan las plantas y los microorganismos también para con los contaminantes orgánicos persistentes. No tanto para evitar o para sanear o para disminuir la concentración de los efluentes, sino más bien para sanear sedimentos que ya están contaminados o bien para aplicarlo a contaminantes que son similares, pero que sí se siguen utilizando. Claro. Por ejemplo, las parafinas cloradas de cadena media son muy parecidas a las parafinas cloradas de cadena corta, pero todavía no están reguladas. Ya están propuestas para ser listadas por el Convenio de Estocolmo, pero todavía no entraron. Creo que van a entrar ahora, en 2021. Igualmente,
el mismo convenio de Estocolmo las sigue recomendando hasta que no entren en vigencia. También recomienda las de cadena larga. Hasta que no entren en vigencia las de cadena larga, las va a seguir recomendando como reemplazo de las... estas parafinas se utilizan en el procesamiento de metales y de PVC. Entonces hay que encontrarle un reemplazo. Si vos lo sacás, tenés que dar un reemplazo a la industria. Uh-huh. Y bueno, ellos recomiendan cadena media y después cadena larga. Los efluentes van a tener parafinas cloradas de cadena larga, los que usen. Entonces, bueno, ¿cómo si se podría aplicar? No lo sé si a nivel mundial se aplica para ese tipo de sustancias, es como muy específico. Capaz que para metales o para nutrientes, para contaminantes o sustancias más comunes, sí, está mucho más extendido. Bien, Lauti. Bueno, acá te saludan. Te dan muchas gracias por la presentación. Excelente, muy interesante y claro. No sé, a ver, en YouTube no tenemos consultas. Lauta, ¿algo que te haya quedado en el tintero? Porque me imagino que tuviste que hacer como un resumen bastante importante como para llegar a esta presentación. Estuvimos cortando bastante. Intenté poner lo que más le podía interesar a la gente. Esto de dónde sacamos, hasta de dónde sacamos el dinero para hacer los estudios, porque a veces uno encuentra el resultado final de un estudio y antes hay un montón de otras tareas que se hacen. Un estudio capaz que se tarda 4 años en hacerlo, porque entre que haces el proyecto, pedís el dinero, lo empezás a ejecutar y terminás por difundirlo, pasó un montón de tiempo. Entonces creo que eso no se dijo nunca en ningún video y creo que es interesante para que sepan cómo funciona al menos una parte del sistema científico. Está bueno que lo comentes porque yo siento que por ahí muchos de los que estamos en este área de contaminantes, lo que la gente quiere saber, que en parte lo explicaste, es, bueno, puedo comer el pescado, puedo meterme al agua, ¿qué pasa si, no sé, de pronto me refresco en el agua de la ría? Y eso estuvo bueno que lo hayas abordado porque es, digamos, la duda en general, ¿viste? Cada uno, a mí me pasa por lo general que digo que trabajo con contaminantes, está todo mal, ¿no? Es la consulta de siempre. Claro. Bueno, al menos por la parte de los peces, dirías que consuman por el lado de los compuestos orgánicos, solamente hablando. Claro. Porque no sé en qué tejidos lo analizaron. En el músculo, que es lo que se consume. Una vez más a toda la comisión de guiado de difusión por esta apuesta, digamos, de este seminario. Bueno, gracias Lauti, gracias a todos. Entonces nos encontramos de nuevo el 11 de mayo. Muchas gracias por este espacio a Jorge, a vos y a todo el equipo.